Gutiérrez y especialista en ciberseguridad. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, María, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y más para hablar de esos temas de ciberseguridad que, como bien decías, se vuelven muy importantes en un mundo tan interconectado como el que vivimos hoy en día. El presidente Pedro Sánchez creo que no le encontró la razón de que esto haya ocurrido, ¿no? Sí, hasta ahora no hay como una respuesta a qué fue lo que pasó y por qué ocurrió lo que ocurrió. Hay especulaciones alrededor de, bueno, de fallas en el sistema de interconexión, temas de ciberataques. Nada, hay como toda una nube de especulación, pero todavía no se ha logrado identificar exactamente qué fue lo que ocurrió con este incidente. ¿Qué es un ciberataque? Ataque? Bueno, en este caso, o sea, cuando hablamos de este tipo de ataques, digamos que logran tener este tipo de incidente o este tipo de impacto, digamos, como dejar toda la infraestructura eléctrica abajo, lo que se conoce como ciberataques a infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas son este tipo de infraestructuras que pueden ser plantas de potabilización de agua, plantas de energía eléctrica, y un ciberataque es precisamente comprometer los dispositivos electrónicos que controlan, puede ser una planta eléctrica, el suministro de esa planta eléctrica para darlo de baja y obviamente que se corte ese suministro eléctrico brindado por esa planta de energía. Claro, claro. Em, Días atrás, acá en Rosario, apareció otra cosa que aparentemente se viene registrando en empresas importantes, que digamos, le hacen un ciberataque a su know-how y después piden rescate. No sé si Ujú. esta empresa finalmente lo pagó o no, no ha trascendido, pero sí el hecho en sí. ¿Es más común de lo que pensamos este tipo de acciones? Desafortunadamente sí, digamos que lo mencionabas ahora al principio, estamos en un mundo muy conectado, ¿cierto? Que en el cual utilizamos la tecnología para un montón de acciones y del otro lado entonces hay cibercriminales, hay atacantes que buscan la manera de obtener algún tipo de rédito económico o hacer algún tipo de ataque como los que mencionábamos a ese tipo de infraestructura. Entonces sí, es una realidad que ocurre en ese tipo de incidentes y ahí digamos la importancia de, primero, ser conscientes de que eso ocurre para poder protegernos contra ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se puede proteger? A ver, lo más importante es partir de esto, de reconocer y a saber que existen ese tipo de ataques. Quizás el principal problema que uno puede tener o que las empresas en general también pueden tener es pensar que no, a mí no me va a ocurrir, porque me van a venir a atacar a mí, por qué van a atacar a mi empresa, por qué van a atacar a mi organización. Y en la medida que las personas encargadas de seguridad, de tecnología dentro de las empresas piensen de esa manera, le van a dejar más fácil el trabajo a los cibercriminales. Ahora, ¿cómo protegerse? Hay tres pilares fundamentales. Uno, la tecnología. Pensar en tecnología de protección, tener los servidores, tener los equipos protegidos. Hay tecnología dedicada y pensada exclusivamente para el tema de seguridad. Entonces, implementar esas tecnologías. Cada empresa es diferente, ¿cierto? Va a necesitar diferentes tipos de tecnologías, pero incorporar esa tecnología. Segundo, el tema de la gestión que se hace de la tecnología y la infraestructura en general. Estamos hablando de mantener los dispositivos actualizados, las aplicaciones actualizadas, corregir fallas y vulnerabilidades, ser cuidadosos con el manejo de contraseñas, Mm. utilizar contraseñas seguras. Digamos que esos son, digamos, lo que tiene que ver en este segundo pilar de la gestión. Y el tercer pilar, la educación. Es muy importante que todos los usuarios, todas las personas dentro de la organización conozcan de cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cómo pueden ocurrir, que las puedan identificar. Pero, por ejemplo, si a los usuarios les llega un correo electrónico que puede llegar a ser malicioso, bueno, que lo puedan empezar a identificar o a través de redes sociales. Es importante, ¿cierto?, que las personas estén protegidas. Entonces, en esos tres pilares, tecnología, gestión y educación, en donde las empresas pueden basar su estrategia de seguridad para estar seguros ante este tipo de ataques. Ahora, cada vez son más sofisticados, por lo tanto, cada vez cuesta, me parece, más sospechar, ¿no? Y no caer en la trampa. Sí, los ataques, digamos que siguen avanzando. Las personas que están detrás de este tipo de ataques también van haciendo más complejas sus amenazas, la forma en la que realizan los ataques y
digamos que también es responsabilidad de nosotros como usuarios, bueno, estar también al tanto de cómo utilizar la tecnología y utilizarla de manera segura, porque quizás ese es un gran problema que puede haber en general, que a ver, llevándolo a la vida, al mundo físico, ¿cierto? Uno le enseñan ok, si vas a ir por determinados lugares, si vas a hacer determinadas cosas, hacerlo de manera segura, ser cuidadoso con dónde se deja la información, a quién se le brinda información. Bueno, es exactamente en el mundo digital, en el uso de la tecnología, ser cuidadosos con qué descargamos, qué instalamos en nuestros dispositivos, a qué tipo de sitios accedemos. Entonces, es una realidad que las amenazas existen, que los ataques existen. La idea no es volverse paranoico ni mucho menos, sino al contrario, que ser conscientes de esos riesgos, ser conscientes de esos peligros y actuar en consecuencia de eso para evitar ser víctimas de esas amenazas. Me llevas a esta reflexión, ¿no? En años atrás era imprescindible para una empresa tener un contador seguro y tal vez un abogado. Me da la sensación que hoy es imprescindible tener un especialista en ciberseguridad. Sí, la verdad es que sí, se convierte en ser un rol importante dentro de las empresas, alguien que te pueda ayudar a pensar en las estrategias, en estar al tanto de, bueno, cuáles son las tecnologías más adecuadas y obviamente que vos lo decías, quizás hace unos años esos roles que mencionabas se pensaban, bueno, que lo necesitamos, no lo necesitamos. Hoy en día sería impensado que una empresa no tenga ese tipo Claro. de roles dentro de su estructura. Bueno, ahora se suma esta nueva figura que, digamos, que viene a responder a esas necesidades de la manera en la cual se maneja la tecnología hoy en día. Tal vez no sé, por haber leído y disfrutado de Ray Bradbury y demás, uno fantasea con esto que luego se hace realidad. Pero ¿dónde están físicamente? ¿Cómo detectarlos? ¿De qué nacionalidades son? ¿O es tal vez un vecino que uno ignore? Esa es una gran pregunta y siento cuando uno habla quizás de ciberatacantes, de cibercriminales, quizás uno se imagina una persona por allá en un lugar Sí, oscuro, escondida en un así túnel, no con, sé. claro, ¿cierto? Y la realidad es que no, hoy en día ese tipo de ataques por lo que hablamos ahorita, por la complejidad que tienen, son claramente grupos de personas que están organizados. En muchos casos también se ha logrado encontrar que son grupos que están esponsoreados incluso por gobiernos para realizar ese tipo Ah, de ataques. No sé, hay grupos que están alineados, por ejemplo, con el gobierno de Norcorea, con el gobierno de Rusia, con el gobierno de China, ¿cierto? Que con el gobierno de Irán. O sea, hay muchos grupos que se sabe que están sponsorizados, hay otros más que también tienen una estructura y que buscan quizás alguna ganancia económica, pero son grupos que están organizados. Entonces, son personas que tienen su jornada laboral, que se dedican a desarrollar este tipo de amenazas, porque no deja de ser en el fondo un programa para afectar a una computadora. Entonces, son personas que desarrollan este tipo de aplicaciones, este tipo de códigos maliciosos y que tienen esa estructura. Ahora, el dónde están es lo más complicado porque Internet, ¿cierto? También tiene esa gran facilidad para acceder a un montón de información, pero también la particularidad de que se puede esconder fácilmente desde donde alguien está accediendo a Internet y demás. Entonces, esas características también la utilizan los cibercriminales para esconderse. Entonces, determinar dónde están es quizás una de las cosas más difíciles que hay en ciberseguridad, pero lo que yo decía, por la naturaleza misma de estas amenazas, puede ser alguien que está, como decías, un vecino o alguien que está al claro. otro lado del mundo realizando este tipo de ataques. Eh, mm, en el caso del empresario o la empresa que te comento de acá, una empresa constructora de Rosario, eh, le pidieron un rescate en Bitcoin. ¿El Bitcoin es una moneda que está más allá de cualquier control? Sí, bueno, por lo que mencionas, ese tipo de ataque es lo que se conoce como un ransomware, es lo que es un tipo de amenaza que llega al dispositivo, a los servidores de la empresa, cifra toda la información, es decir, bloquea la posibilidad de acceder a la información y para que los cibercriminales devuelvan ese acceso piden un rescate, en este caso en bitcoins. ¿Cuál es una de las características de esta moneda? Que, bueno, no está centralizada,
es muy difícil de rastrear, ¿cierto? Si se hace este tipo de pagos, de rastrear, bueno, finalmente a quién llegó, cómo se utilizó y demás. Entonces, aprovechan esa naturaleza que tiene esa criptomoneda, esa característica para poder ocultarse y hacer los pagos, en este caso de manera segura, de tal manera que, ok, si la empresa decide hacer ese pago, que digamos no sería una buena idea hacerlo porque se estaría alimentando ese ecosistema del cibercrimen, bueno, garantiza que la persona que está recibiendo el pago no va a poder ser rastreada al momento de utilizar o de cambiar ese tipo de criptomoneda. Claro. Vuelvo al principio, lo de ayer en España, en Francia, en Portugal, ¿tiene pinta de ciberataque? A ver, por lo que ocurrió, obviamente que una de las teorías es que puede haber sido un ciberataque. Y más que nada porque ya hay antecedentes de que algo así ocurrió en Ucrania, ocurrió ese tipo de ataques, en otros países del mundo también han ocurrido ese tipo de situaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, también tuvieron ataques a la infraestructura de transmisión de petróleo, de transporte de petróleo también. Entonces, ya hay antecedentes de que han ocurrido este tipo de ataques. Entonces, obviamente que surge como una de las principales hipótesis de que algo así pudo haber ocurrido. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, tendremos que esperar unos días a que las personas encargadas de seguridad de estos países puedan hacer sus investigaciones, que revelen qué fue lo que ocurrió, bueno, y ahí darnos digamos, desde qué ocurrió y cómo poderse proteger. Por último, te decía, ¿cómo se detecta un ciberataque? A ver, las tecnologías de seguridad son, digamos, esa principal herramienta que nos va a permitir hacerlo. Hay herramientas de seguridad que lo que nos permiten es monitorear el funcionamiento de ese tipo de amenazas. Nosotros en el equipo de investigación de SET, por ejemplo, hacemos eso, estar monitoreando cuáles son las amenazas, cuál es la característica que tienen esas amenazas para poder publicar y mantener informada a nuestros clientes de cuáles son esas amenazas. Dentro de las empresas también pueden hacer ese monitoreo, lo que se conoce como inteligencia de amenazas, tener también ese tipo de herramientas, lo que les va a permitir es eso, anticiparse a cuáles son las amenazas, cómo funcionan, y poder implementar los controles y las medidas de seguridad dentro de esa organización para evitar ser víctima de esos ataques. Agradeciéndote, te consultamos, te podemos seguir o quien le interese por Instagram, alguna página, algo para conocer más sobre todo esto. Sí, nosotros, bueno, yo particularmente tengo mi perfil en Instagram, h.camilogea. Ahí obviamente trato de publicar todo sobre todos estos temas de seguridad y dentro de la empresa, dentro de SET, tenemos nuestro portal de noticias que se llama willipsecurity.com. Ahí también todo el tiempo estamos publicando sobre este tipo de noticias que, bueno, es importante, como hablábamos, ¿no? Estar al tanto de cuáles son las amenazas, no volverse paranoico, sino, bueno, poder tener la información para poderse proteger. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, María, a usted muchísimas gracias y un buen día. Igualmente. Camilo Gutiérrez, especialista en esto que, insisto, si pensábamos hace un poquito atrás, decíamos, bueno, es parte de la ciencia ficción. Yo guardo para mí que la ciencia ficción es solo adelantarse en el tiempo para que se concrete en realidad. Lo hemos visto en Julio Verne, lo hemos visto en Ray Bradbury y podemos seguir hablando sobre los más, ya que estamos en la Feria del Libro o en semanas de la Feria del Libro, de estos fantásticos escritores que, bueno, llegaron primero a detectar lo que el mundo después a veces disfruta y muchas veces padece.